Ok, vamos a hablar ahora de estabilidad en el sentido de Lyapunov o estabilidad interna. Este tipo de estabilidad, como comentamos en el video anterior, hay varios tipos de estabilidad. Esta estabilidad caracteriza la respuesta a entrada cero, es decir, vamos a caracterizar o vamos a definir el comportamiento de la salida de un sistema cuando no hay entrada, es decir, cuando la solución del sistema depende de las condiciones iniciales. Entonces voy a leer la definición. Voy a tratar de esclarecer con un ejemplo igual de un péndulo a qué se refiere esta estabilidad y después de que veamos las condiciones matemáticas que se tienen que verificar, vamos a tratar de esclarecer por qué se pide eso y no otra cosa. ¿Ok? Entonces, la respuesta a entrada cero de un sistema LTI diferencial, ¿ok? Porque estamos pensando que no hay entrada, es decir, todo recae en las condiciones iniciales, diremos que es marginalmente estable o estable. Entonces, cuando decimos es Lyapunov estable o marginalmente estable, nos estamos refiriendo al comportamiento de la salida de un sistema con entrada cero. Va a suceder esto si la condición inicial genera una respuesta acotada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un sistema con una cierta condición inicial y me fijo, no hay entrada y me fijo en la respuesta debido a esta condición inicial, pues veo que la respuesta no tiene alturas infinitas. Eso le voy a llamar estable o marginalmente estable. Diré que si el sistema es asintóticamente estable, cuando además de que sea estable, conforme pase el tiempo, la salida del sistema tiende a cero. Si la respuesta tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito, diremos que la respuesta es asintóticamente estable. Y cuando esto no suceda, el sistema diremos que es inestable. ¿Ok? Entonces, a ver, resumiendo, si tengo un sistema diferencial LTI y la salida respecto a ciertas condiciones iniciales cuando no hay entrada es acotada, entonces diré que es marginalmente estable o estable. Si esta salida acotada conforme t tiende a infinito, la salida tiende a ser cero, diré que es asintóticamente estable. Si la salida tiende a infinito, pues entonces diré que es inestable. ¿Ok? Esa sería la idea de la estabilidad interna o en el sentido de Lyapunov. En términos de abstraerlo en un ejemplo, sería lo siguiente. Este péndulo, ¿ok? Lo hemos puesto en una cierta condición inicial. Hay un cierto ángulo inicial con respecto de la vertical. Lo que queremos caracterizar de este sistema, dependiendo de cómo midamos teta podríamos medirlo hacia el otro lado o hacia este lado, no importa, tiene un cierto teta cero, ¿no? Entonces, esta condición inicial va a generar un movimiento de teta. Teta va a estar cambiando con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de un esquema de sistemas, no tengo entrada, solo tengo condiciones iniciales y eso me va a generar el ángulo teta que es la respuesta del sistema. Entonces, en términos geométricos, pues este es el tiempo y voy a medir teta con respecto del tiempo. Hay una cierta condición inicial, este es el teta cero. Y evidentemente, como es de suponer, si esta condición inicial comienza el sistema aquí y empiezo a medir el ángulo teta, pues el teta va a ir disminuyendo hasta que sea cero, ¿no? ¿Okay? Posteriormente, él va a empezar a oscilar. Y como es un péndulo en donde hay fricción, pues eventualmente se va a detener. Entonces lo que está pasando es que para esta condición inicial, la respuesta del sistema es estable porque no genera salidas infinitas esta condición inicial. Además de que no genera salidas infinitas, también lo que va a suceder es que como hay fricción, conforme el tiempo avance, pues eventualmente el ángulo es cero. ¿Okay? Si no hubiera fricción, pues entonces esta condición inicial generaría que el péndulo esté oscilando y generaría una salida acotada. Pero si no hubiera fricción, pues entonces nunca se detendría, estaría oscilando siempre. Entonces sería este,
solamente estable, pero la fricción hace que este sistema sea asintóticamente estable. El sistema sería inestable si al dejarlo en esta condición inicial, pues el ángulo teta creciera, teta cambiara hasta infinito, ¿no? O sea, teta aumentaría conforme t tiende a infinito. Eso implicaría físicamente que si lo dejo en esta condición inicial, este péndulo empieza a dar vueltas indefinidamente, ¿no? Lo cual sabemos que físicamente eso no sucede. Por lo tanto, el sistema físico del péndulo es un sistema estable si logro que no haya fricción y es asintóticamente estable si hay fricción. Entonces, vamos a ver la simulación. ¿A qué nos referimos? ¿No? Entonces, empieza a oscilar de un lado al otro. Entonces lo dejamos, pasa por el cero, se va hacia el otro lado, regresa, se va hacia el otro lado y conforme pasa el tiempo estas oscilaciones tienen menor amplitud. ¿Sale? Esa sería la idea. Entonces, esa es la manera en que caracterizamos o la idea física de lo que es ser internamente estable o Lyapunov estable. Entonces, el Lyapunov estable se refiere a cómo se comporta la salida cuando hay ciertas condiciones iniciales y no hay entrada. ¿Ok? Eso es lo importante de esta definición. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las condiciones matemáticas que se tienen que verificar para que el sistema sea Lyapunov estable? ¿Ok? Entonces, las condiciones matemáticas que se tienen que verificar para que un sistema sea internamente estable o Lyapunov estable son las siguientes. Eh, no sé si parezcan naturales, pero ahorita vamos a hacer como las operaciones para ver que basta que esto suceda, ¿no? Entonces, un sistema es LTI diferencial continuo, es marginalmente estable o estable, recuerden, en lugar de omitimos a veces la palabra marginal, si solo si algunas de las raíces del polinomio característico, es decir, el denominador de la función de transferencia o los ceros del denominador de la función de transferencia o los polos de la función de transferencia tienen parte real cero y no se repiten. Ahorita vamos a aclarar qué pasa si se repiten. Y los demás tienen parte real negativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Si tengo una función de transferencia que sea de este tipo, por ejemplo 2 entre s por s más 1, pues para que el denominador se cancele, pues me queda que s vale 0 y que s vale menos 1. Entonces las raíces del denominador, una tiene parte real 0 y la otra tiene parte real negativa. Por lo tanto, este sistema sería marginalmente estable, ¿no? O simplemente estable. Pero podría pasar que tengo una función de transferencia de este tipo. Entonces las raíces sería S1 igual a 0, S2 igual a 0, es decir, para que este S cuadrada es un polinomio de segundo grado, por lo tanto tiene dos raíces, las dos son las mismas. O lo puedo ver como S cuadrado, lo puedo ver como S por S. Entonces, para que la primera sea 0, S vale 0, y para que la segunda S sea 0, pues debe ser 0, y la tercera sería menos 1. Entonces, no puedo garantizar que es marginalmente estable, porque las raíces que tienen parte real 0 sí se están repitiendo, ¿no? Entonces, no satisface la definición de marginalmente estable, pero sí, porque la que tiene parte real 0 no se está repitiendo. Esa sería la idea. Ahorita más adelante aclaramos por qué se pide esto, ¿no? Solamente estamos como identificando cuándo se cumple la condición. Dice, el sistema LTI diferencial continuo es asintóticamente estable, es decir, este comportamiento de que tienda a cero conforme t tiende a infinito, si solo si las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa. Es decir, esta h de s es, por ejemplo, algo así, ¿no? S más 1 por S más 2. Entonces las raíces sería S1 igual a menos 1, S2 igual a menos 2. Por lo tanto, este sistema es, bueno, la solución es asintóticamente estable porque las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa, ¿no? Esa sería la idea. Y un sistema es inestable si pasa lo siguiente. Por ejemplo, esta HDS, ¿no? Podría tener yo algo así, S menos 1 por S más 1.
Entonces el S1 es igual a 1 y el S2 es igual a menos 1. No puedo garantizar que sea asintóticamente estable porque bueno, de hecho no es asintóticamente estable porque es asintóticamente estable si solo si todas las raíces tienen parte real negativa. Entonces este no es asintóticamente estable. Este sistema que está aquí no es marginalmente estable. No satisface la condición de marginalmente estable o de asintóticamente estable. Cuando no satisfaga alguna de las dos condiciones, pues diremos que es inestable. Entonces, como decimos que es inestable, un sistema es inestable si alguna raíz del polinomio característico tiene parte real positiva, que sería este caso, o es inestable si alguna que tenga parte real cero se repite, que es este caso. Entonces, un sistema va a ser inestable si alguna raíz es positiva o si a la que tiene parte real cero o se repite, ¿no? Eso va a ser inestable. ¿Qué significa estable? ¿Qué significa estable o marginalmente estable? Que la condición inicial genera salida acotada. ¿Qué significa asintóticamente estable? Que la solución debida a las condiciones iniciales tiende a cero conforme te tiende a infinito. ¿Qué significa inestable? Que la condición inicial genera salidas que tienden a infinito. ¿Sale? Eso es lo que significa cada una de estas cosas. Matemáticamente lo corroboramos así. Y observemos lo siguiente, si recordamos el video anterior donde definimos vivo-estabilidad, habíamos dicho que un sistema es vivo-estable si solo si todas las raíces tienen parte real negativa. Pero entonces si un sistema es asintóticamente estable, pues tiene todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa. Eso es lo que estamos afirmando en esta proposición. Pero si tiene los polos del polinomio característico, los polos de la función de transferencia, o raíces del polinomio característico es lo mismo, con parte real negativa, pues es vivo estable, ¿no? O sea, satisface vivo estable. Al revés no pasa, ¿no? O sea, si un sistema es vivo estable, no necesariamente es asintóticamente estable. Hay ejemplos de sistemas específicos en donde el sistema es vivo estable, pero no es asintóticamente estable. Pero si un sistema es asintóticamente estable, forzosamente es vivo estable. Ok, ahora lo que quisiera hacer es ver por qué estas condiciones matemáticas garantizan el comportamiento de lo que significa cada una de estas definiciones. Entonces, para eso vamos a hacer un poco de operaciones. Ok, entonces, cuál sería la idea? Por ejemplo, vamos a pensar en esta ecuación diferencial. Es y dos puntos más y punto igual a x punto, ¿sale? Con condición inicial, necesito dos condiciones iniciales, ¿no? Vamos a llamarle A y la otra condición inicial vamos a llamarle B. Y la X es no me importa, ¿no? O sea, podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque de este sistema yo quiero hablar sobre la respuesta a entrada cero, ¿no? Quiero hablar sobre la estabilidad de la respuesta a entrada cero, que se conoce como estabilidad de Lyapunov. Entonces la solución total es la suma de condiciones iniciales por los modos del sistema, más la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Pero estoy pensando que la entrada vale cero, o sea que no hay entrada y que solamente la respuesta total depende de los modos del sistema. Entonces la solución total sería la suma de las condiciones iniciales por los modos del sistema. Ahora, ¿cómo encuentro la solución total desde el punto de vista de Laplace? Entonces me regreso acá. Entonces esto sería y punto punto más y punto igual a cero porque la entrada vale cero. Este es el modelado, pero no hay entrada. Solamente la solución va a depender de las condiciones iniciales. Si aplico transformada de Laplace, esto sería s cuadrada y de s menos s en y de 0 menos y punto de 0, ¿no? Más s en y de s igual a 0. Si despejo y de s, me quedaría y de s es igual a una cierta constante. Voy a factorizar s cuadrada más s, entonces aquí quedaría s cuadrada más s que pasaría dividiendo. Y del lado derecho me quedaría y0, pero y0 es a, me quedaría aquí as, más y punto, pero y punto de 0 es b.
Entonces, la respuesta total, en este caso la total es solamente la respuesta a entrada 0 porque no hay entrada, y solo depende de las condiciones iniciales, es esta expresión. Pero observemos que precisamente la función de transferencia de esta ecuación diferencial es s entre s cuadrada más s cuadrada más s, ¿no? Esta es la función de transferencia de este sistema. Y observemos que precisamente de la función de transferencia el denominador aparece aquí. ¿Cómo se proponen estas fracciones parciales? Estas fracciones parciales se proponen como a, esto lo puedo factorizar como s por s más 1, se proponen como a entre s más b entre s más 1. Entonces, la solución total va a ser en y de t igual a entre s, pero eso la transformada inversa es a u de t, más b, y la transformada inversa de s más 1 es e menos t u de t. Entonces, independientemente quiénes sean estas constantes A y B van a depender de las condiciones iniciales, la respuesta a entrada 0 tiene esta estructura. Entonces, observemos qué está sucediendo. Las raíces del polinomio característico, que es el denominador de la función de transferencia, una es 0 y la otra es menos 1. Este sistema, según esta definición, es estable porque una raíz tiene parte real negativa y la otra raíz tiene parte real 0 y no se repite. ¿Qué está pasando con esta solución? La exponencial eventualmente va a desvanecerse. Si esta exponencial eventualmente se desvanece, solo queda esta constante multiplicada por el escalón. Entonces, la salida será acotada. Entonces, estas condiciones iniciales, gracias a que las raíces son de esta forma, pues generan soluciones acotadas. ¿Ok? Repitiendo la metodología, ¿no? Con otra cierta ecuación diferencial, supongamos que la función de transferencia es s más 1 por s más 2. Entonces, la y de t, ¿no? Para una ecuación diferencial que tenga unas ciertas condiciones iniciales y tenga este denominador de función de transferencia, va a ser una constante por e a la menos t, u de t, asociada a esta fracción parcial, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Más una b por e a la menos 2t u de t. Entonces, las raíces aquí es s igual a menos 1 y s2 igual a menos 2. Como las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa, pues estas exponenciales van a desaparecer. Entonces, esta salida va a tender a 0. Por lo tanto, este sistema es asintóticamente estable. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si se viola alguna de las dos condiciones? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo así, ¿no? Tengo un sistema en donde la función de transferencia me quede como s cúbica más s cuadrada. Entonces el denominador se puede factorizar como s cuadrada por s más 1. Entonces las raíces serían s1 igual a 0, s2 igual a 0 y s3 igual a menos 1. ¿Qué pasa con, la solución debido a las condiciones iniciales para un sistema en donde las raíces con parte real 0 se repiten? Pues por fracciones parciales, este denominador genera las siguientes fracciones parciales: a entre s más b entre s cuadrada más c entre s más 1. La transformada inversa del primer término sería una constante por un escalón. Y hasta ahí todo va bien, está acotado, es una constante. Pero aquí hay un problema, porque esta inversa, la transformada inversa de esta expresión, me genera una t. Y evidentemente esta t, la transformada inversa de b entre c cuadrada, es una t. Y evidentemente esto no es acotado. Entonces, cuando las raíces se repiten, por la estructura de cómo se calcula la respuesta a entrada 0, me genera un modo del sistema que no es acotado. Y evidentemente el otro, pues me va a dar algo acotado, ¿no? Algo que es acotado y aparte tiende a 0, ¿no? Aquí está. Entonces, cuando las raíces se repiten, resulta ser
que el sistema es inestable, porque genera un término que no tiene altura acotada. ¿Ok? Y a lo mejor ya queda claro el por qué sucede si una raíz tiene parte real positiva. Porque si una raíz tiene parte real positiva, cuando haga las fracciones parciales para encontrar la respuesta a entrada cero, pues la respuesta para esta fracción parcial va a ser una constante por e a la menos du de t. Pero para esta fracción parcial va a ser una constante por e a la tu de t. Entonces la raíz quedaría como un exponente de la exponencial. Si tiene parte real positiva, pues esto tiende a infinito. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Las condiciones iniciales en cada uno de estos casos, pues en el primero me genera una entrada acotada, es estable o marginalmente estable. Las condiciones iniciales, cualquier condición inicial, me va a generar una entrada que tiende a cero para un sistema en donde las raíces tengan parte real negativa. Pero en un sistema en donde se repita la raíz con parte real cero, me va a generar un sistema inestable, un sistema, una salida no acotada, entonces es inestable. Y con mayor razón, cuando un sistema tenga su función de transferencia tenga una raíz con parte real positiva, pues me va a generar una respuesta no acotada, ¿no? E a la t tiende a infinito. Y esa es la idea del por qué se piden esas condiciones matemáticas. Es decir, esas condiciones matemáticas al final es esto, ¿no? Los modos del sistema van a determinar precisamente cuál es la estructura de la ecuación diferencial. Entonces, por eso necesitamos esas condiciones. Como ven, verificar si un sistema es estable o inestable en el sentido de Lyapunov es muy sencillo. Lo importante es saber qué significa, ¿no? El cálculo pasa a un segundo término porque no es tan complicado. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.